Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, en las últimas 24 horas han muerto 435 españoles. Ya son 21.717 en total. No ha dedicado ni un minuto de su réplica a dar estas cifras. ¿Nos puede decir por qué les oculta? ¿Qué extraño eclipse moral realizan? En su discurso de 8.624 palabras, ni una sola de autocrítica. Dice que su gestión ha sido eficaz. ¿22.000 muertos es eficacia? Su mando único ha sido el multiplicador único de la crisis. Decía el estudio australiano, que usted hoy no ha citado, ni siquiera se ha molestado en manipular, como el de Oxford de la semana pasada, que la velocidad de la propagación del virus en un país es directamente proporcional a la ineficacia de la respuesta de su gobierno. Su portavoz hoy citaba el New York Times. ¿Lo leyó ayer? Dice que España está a la cabeza de muertos per cápita con un porcentaje desorbitado, un 66% más de lo normal. Por si lo leyó el 30 de marzo, los kamikazes de la sanidad española batallan contra el virus. Por si leyó Le Monde, todos ellos periódicos denominados progresistas, el 10 de marzo, España se da cuenta con retraso de la magnitud de la epidemia. The Guardian, 26 de marzo, cómo España dio una respuesta tan equivocada al coronavirus. El Observador de Portugal, 27 de marzo, Pedro Sánchez, el rostro del fracaso y de la irresponsabilidad. La República, Italia, 6 de abril, balance catastrófico, retraso en la reacción del Gobierno, drama de las residencias de mayores y elevadísima tasa de contagios de los sanitarios. Bloomberg, 6 de abril, la tragedia de España era predecible. Der Spiegel, 15 de abril, el Gobierno español comenzó la lucha contra el virus tarde, probablemente demasiado tarde. ¿Estos son los bulos a los que hace referencia usted? ¿O aquí no llega el BOE, señor Sánchez? Dice usted que no se trata de apagar el incendio, sino de reconstruir la casa común. ¿Usted pretende quedarse como Nerón, tocando la lira mientras arde Roma? ¿Qué es esto de reconstruir después del incendio? ¿Qué pretende? ¿Que se queme todo? ¿La tierra quemada? ¿Que nos confine en sus casas mientras el incendio avanza para arrasar el empleo, el bienestar social? Para luego aprovechar esa reconstrucción que pide Podemos con expropiaciones, con un nuevo modelo social, laboral y económico. No baje los brazos, señor Sánchez, no se rinda. Antes de hablar de destrucción, de la reconstrucción que propone en esta mesa, no sé en qué ha quedado, deberíamos evitar la destrucción y apagar el incendio, pero no con lanzallamas, es decir, con mascarillas falsas y test fraudulentos, sino con eficacia y con competencia. Los incendios apagan en invierno, se prevén para preparar la campaña de verano. Pero usted no lo hizo, y no porque la sanidad pública española no estuviera a la altura, sino porque negó las alertas, mintiendo a los españoles y exponiéndoles a un contagio, vendiéndoles tranquilidad negligentemente. ¿Por qué no hicieron caso a la carta del 7 de marzo de la Comunidad de Madrid en la que hablaba de riesgo inminente y planteaba cancelar las movilizaciones? La sanidad sí ha estado a la altura, no hablen mal de la sanidad española. No hagan bulos respecto a los personales sanitarios. Un informe del Gobierno del 21 de febrero, ahora que hablan de que hay que reconstruir también el sistema, decía que el Foro de Davos tiene a la sanidad española en el primer puesto junto con Japón, Singapur, Hong Kong. Decía que Bloomberg decía que España era el primer país saludable del mundo, que The Lancet, la Biblia médica, nos situaba entre los 20 países mundiales con mejor sanidad, y que el barómetro del Ministerio de Sanidad, el último, el del 2018, decía que la satisfacción buena o muy buena de los usuarios de la atención primaria era del 86%, de los especialistas del 88% y de las urgencias del 77%. Y decía este estudio que éramos el segundo país del mundo en erradicar la hepatitis C. Por cierto, se les olvidaba decir que era gracias a los 720 millones de euros que gestionó el Partido Popular con 130.000 afectados. Por tanto, lo que ha fallado aquí es la protección del Gobierno a los profesionales sanitarios, que son los primeros del mundo en contagios, 33.000 ya, y que han causado ya 30 bajas por culpa de la enfermedad. Yo desde aquí le pido que a esas personas que han muerto les tenga en cuenta como accidente laboral para que mejore la pensión a sus huérfanos y a sus parejas. Señor Sánchez, ha dicho también que depende de cómo vaya la pandemia habrá que dar pasos adelante y pasos detrás. Bueno, esto no es novedad, es su yenca habitual. Pero España necesita certezas y tranquilidad, no necesita bandazos e incompetencia. Abandone ya el nodo de los fines de semana. Estamos hartos de tener 5 ruedas de prensa retransmitidas por todas las televisiones a todas horas para que no digan nada, no ofrezcan ninguna solución, más que mítines. Explíquenos por qué
Esa empresa Interpharma, tan cercana a donde vive el señor ministro, ha recibido 17 millones de euros para comprar test falsos y que a esa empresa le ha dado la licencia 2 días después de esa compra. Explíquenos si va a pedir el rescate, tal y como ha dicho el primer ministro italiano en el Senado de Italia, y dígalo aquí, ¿qué coste va a tener? ¿O es que somos de peor condición que los senadores italianos? Díganos por qué no pagan los ERTEs, ¿ya no tiene liquidez el Tesoro Público? ¿Por qué están diciendo a empresas en secreto que adelanten el dinero de los ERTEs, como hizo Zapatero en agosto del 2010, cuando no quería admitir que estaba quebrada las arcas públicas? Esta es la Cámara en la que usted tiene que dar cuentas de cómo está la economía y dar menos soflamas. Y díganos de inmediato por qué ha mentido a los españoles. Acaba de decir la Unión Europea a través de Eurostat que ustedes han engañado con el déficit público. No es del 2,64%, es del 2,82%. Ustedes han ocultado 3.000 millones de euros. Dejen de mentir ya. En estas circunstancias ya está bien. Explíquenos cómo… Señor Casado, tendría que terminar, presidenta. por favor. Esa única guerra que libra España, que es en su gobierno, va a acabar. ¿Va a ganar Calviño o Díaz? ¿Va a ganar Iglesias o Escrivá? Su vicepresidente segundo ya asesoró a países como Venezuela, Bolivia y Ecuador en temas económicos. Ya sabemos cómo acabaron. Y ese grito de asaltar los cielos en la plaza Sintagma de Atenas acabó asaltando los cajeros con un corralito que hizo recortar las pensiones, el sueldo de los funcionarios y las prestaciones por desempleo hasta un 40% en Grecia. Y explícanos por qué dice la vicepresidenta cuarta que es maravilloso esto de que caiga el petróleo. ¿Es que sus anteojeras ideológicas no les dejan ver la hecatombe que se avecina? Señor Sánchez, si la unidad fuera el bálsamo de Fierabrás, los países no elegirían regímenes democráticos. La unidad no puede ser acallar a la oposición, ni a las redes sociales, ni a los medios de comunicación, ni a este Parlamento. Lo que hace falta es eficacia. Y dar la cifra de fallecidos oficial, sí, decía la señora Lastra, es que no es competencia del Gobierno. ¿Cómo que no? El registro civil depende del Ministerio de Justicia y no se preocupen porque lo vamos a saber. No me hace comparar el INE, los fallecidos en marzo y en abril de este año, a otros años, cuando encima, además, por el confinamiento no hay accidentes de tráfico ni accidentes laborales. Díganlo ya. Evítese eso. Y no mientan diciendo que menospreciamos al personal sanitario. Quien mandó una carta a las consejerías de Sanidad en julio del año 2019 pidiendo recortes en sanidad fue el Ministerio de Hacienda socialista. Tampoco digan que la sanidad privada tiene que ser denostada por ustedes. Su vicepresidenta primera y su secretario de organización, Santos Cerdán, se ha curado en una clínica privada, lo cual nos parece muy bien, pero lecciones a nosotros las justas. Y no diga que somos el país del mundo con más test. Somos el país 29 del mundo en caso de que esos test hayan funcionado. Señor Sánchez, acabo ya. Casado, acabo ya. Yo sí contesto sus preguntas, han sido 3. De policía no me hable. El partido de Luis Roldán en esta Cámara no hable de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De Fedea no hable, porque usted dice que es que se hubieran acotado los contagios con el confinamiento. Claro que se hicieron, pero lo que dice es que si se hubiera puesto en marcha una semana antes, se hubieran evitado 62% de esos contagios. Y acaba diciendo en sus conclusiones que el Gobierno llegó tarde por falta de previsión. Dice que los contagios han ido bajando en esos 45 días. Hombre, solo faltaba. Pero no gracias al Gobierno, sino a pesar del Gobierno y por el esfuerzo que han hecho todos los españoles. Y dice que el problema de España es la población envejecida. ¿Y Japón, que es el país del mundo más envejecido y pegado a China, que solo tiene 300 muertos? Deje de tomarnos el pelo, señor Sánchez. Hay 22.000 muertos españoles que no pueden admitir ya más tomaduras de pelo. Y por último, dice usted que el COVID-19 es un iceberg. En eso tiene razón. Y su Gobierno es el Titanic. Pero no pretenda que nosotros seamos su orquesta. Coja el timón, gestione de una vez, o por lo menos gestione los botes salvavidas, capitán Sánchez. Muchas gracias.